Hola chicos, buenas tardes nuevamente. Pues nada, continuamos con nuestra materia de introducción a las ciencias sociales. Lo último que vimos, si mal no recuerdo, fue lo relacionado a la antropología, que era lo que estudiaba, sus, los principales mentores, por llamarles de alguna manera, a aquellas personas que han hecho relevante a la antropología en nuestro país, así como cuál es su objetivo, quién es o quién fue el presidente que inició con la antropología en nuestro país, el darle la relevancia que ésta necesita, al ser México un país lleno de culturas, lleno de diferentes formas de vida, de historia, y el poder preservar esa historia a lo largo del tiempo ha sido una tarea muy complicada y también una tarea muy poco tomada en cuenta, muy poco relevante para la mayoría de las personas en nuestro país. A partir de ahí empezaremos con la siguiente rama enfocada a las ciencias sociales, la cual es la sociología. Suele haber una gran disparidad, una gran diferencia entre estas dos ramas, aunque si no se conoce de manera correcta, tiende a confundirse la sociología con la antropología, ¿vale? Vamos a tratar de distinguir claramente estas dos ciencias para que no haya confusiones posteriormente. Empezando con la definición de sociología. La palabra sociología viene por primera vez o se utiliza de las palabras socius y logos. Socius, que significa lógicamente, sociedad, y logos, estudio o tratado. Es decir, la sociología es el estudio profundo de la sociedad, ¿vale? El padre de la sociología es el señor Augusto Comte. Y la palabra sociología aparece por primera vez en 1873 en la obra de Herbert Spencer, llamado The Study of Sociology. The Story of Sociology. Es la primera vez, reitero, en la que se utiliza la palabra sociología. Es una palabra nueva inventada por Herbert Spencer. Y pues nada, su libro trataba acerca de tratar de entender las sociedades en las cuales estaba relacionado de manera cercana. La teoría sociológica, que es prácticamente el tratar de estudiar el campo, surge en los siglos XVI y XIX con el impacto de dos grandes eventos históricos, los cuales nosotros ya vimos en el parcial anterior, en el primer parcial de hecho, los cuales son la Revolución Francesa, que data del año de 1789 a 1799, y la Revolución Industrial, que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. ¿Por qué la sociología tuvo mayor relevancia en esta época? Es por los grandes avances tecnológicos, científicos, etcétera, que se llevaron a cabo en esa época, ¿vale? Entonces, al haber muchos cambios, las personas, los estudiosos, trataban de entender qué era lo que estaba ocurriendo con el mundo, con el entorno en el cual estaban desarrollándose. Al principio vimos una definición de sociología tomada con base a su definición etimológica. La definición de sociología que veremos ahora ya es una definición un poco más detallada. Así que anotamos concepto de sociología.
Labor científica e intelectual orientada a la comprensión de toda actividad humana, colectiva e institucional por medio de la observación de fenómenos para dar solución a problemas que se presentan en la misma sociedad. Es decir, la sociología en pocas palabras va a tratar de estudiar al ser humano y cómo éste se desenvuelve con otros seres humanos, así como los problemas que esto llegase a tener. Si te das cuenta, es una definición muy similar a lo que estudia la antropología. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en algo muy simple. Mientras que la antropología se va a encargar de estudiar a las sociedades primitivas, la sociología se va a encargar de estudiar a las sociedades llamadas civilizadas. ¿Sale? Entonces, en un lugar en donde no haya tanta tecnología, en donde la forma de organización sea un poco rudimentaria o antigua, se va a encargar de estudiar lo que es la antropología, así como en las sociedades pobres, por ejemplo. Y la sociología se va a encargar del estudio de sociedades ya con un índice de civilización más notorio, ¿vale? Esa es la diferencia entre la antropología y la sociología. Hay imágenes en nuestro país en donde se pueden distinguir claramente las dos formas de organización social. Por ejemplo, esta imagen. Aquí podemos distinguir claramente las dos sociedades, una en donde está plenamente desarrollada, como puede ser el del lado derecho, y otra en donde la sociedad apenas está empezando a desarrollarse. ¿Sale? Entonces, la sociología estudiaría esta parte, mientras que la antropología estudiaría esta otra. ¿Okay? Bien. La siguiente rama de las ciencias sociales que veremos es la historia. ¿Para qué nos sirve la historia? No es para aburrirnos, obviamente. La historia sirve para que un pueblo no vuelva a cometer los mismos errores de su pasado. La historia es prácticamente una forma en la que el país tiene para recordar qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha pasado y cómo evitar cometer los mismos errores. Por ejemplo, el que vuelva a ocurrir una Segunda Guerra Mundial en relación a genocidio de las personas, que solo por creerse superior intentes acabar con toda una generación, con toda una raza de personas. Entonces, evitar que se vuelvan a cometer ese tipo de situaciones. Para eso nos sirve estudiar la historia. Bien dice uno de los pensadores históricos más importantes, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La palabra historia proviene del griego historia. Dirás, es exactamente lo mismo, pero esto no es así. Historia proviene de la escritura en latín, en griego, perdón, de la palabra, lo cual es algo así, y esta palabra significa indagar. La historia es el estudio de los hechos sociales del pasado que fueron importantes en su momento y que determinaron o influyeron el curso mismo de la historia. La historia no va a estudiar exactamente todos los eventos tal cual hayan pasado, sino va a estudiar los eventos más relevantes para la propia humanidad. Esos cambios relevantes que hicieron que un país tomara un rumbo diferente, por ejemplo, que las personas pensaran de una manera diferente, que la forma de organización trascendiera a lo que habían llevado hasta ese momento. Por ejemplo, situaciones como otra vez la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada,
situaciones como los ataques a Hiroshima y Nagasaki con las bombas nucleares, situaciones en nuestro país como la Revolución Mexicana, la independencia de México, la llegada de los conquistadores, aquellos cambios tan drásticos, tan dramáticos, que hicieron que el rumbo de la historia fuera otro completamente diferente. Las divisiones de la historia son dos. Tenemos lo que es la historiología y la historiografía. La historiología va a estudiar cuestiones teóricas de la historia. Por ejemplo, va a intentar explicar el por qué y el cómo se desarrollaron los eventos. ¿Por qué hubo una revolución industrial? ¿Por qué hubo una revolución francesa? ¿Por qué hubo una matanza en X lugar? Etcétera. ¿Sale? El por qué y el cómo suceden los eventos. Mientras que la historiografía se va a encargar de registrar personajes y fechas. El padre de la historia es el buen Heródoto. Heródoto fue un pensador, vivió hace muchísimo tiempo, tanto es así que es demasiado, que es incluso antes de Cristo. Les menciono, era griego y es considerado una de las personas, historiador, porque se encargaba de dejar plasmado todo lo que veía en relación a su cultura y estudiar las culturas que estuvieron anterior a él. También es uno de los más grandes geógrafos y representante de estas dos materias. Como siguiente elemento tenemos la psicología social. La palabra psicología proviene del griego psique, que significa alma, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, dada su definición etimológica, podríamos decir que la palabra psicología significa el estudio del alma. No obstante, una definición que tomaremos más acorde, no su definición etimológica, es la de estudio del hombre tanto individual como social. La psicología trata de profundizar en el individuo, las relaciones y su entorno. ¿Vale? Se va a encargar entonces de estudiar no solo a una persona como individualidad, sino va a estudiar a una persona cuando ésta se relacione con otra, así como el entorno, ya sea un entorno positivo o un entorno negativo en el cual esta persona se está desenvolviendo, ¿vale? La siguiente rama que veremos es la economía. La economía proviene de la palabra oikos, griego también, que significa casa o hacienda, y la palabra nomo, que significa estudio. La economía se va a encargar entonces de estudiar los procesos de producción, distribución y comercialización de los recursos, las transacciones y el trabajo.
Los principales representantes del modelo económico son algunos que ya habíamos visto de la escuela clásica, no sé si los recuerdes, espero que sí. Por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Henry de Simon, Henry de Simon, y Johann Baptista La economía tiene una división muy específica para estudiar las diferentes situaciones que se le marcan. Ya habíamos visto algunas otras ciencias que necesitan dividirse para poder estudiar todo lo que necesitan estudiar. Y la economía, al ser una rama muy extensa o que abarca mucho campo del conocimiento, no es la excepción. Entonces se va a dividir en tres aspectos principales. Te recomiendo que primero cheques cómo va a quedar el cuadro y luego lo anotes en tu libreta para que no quede más pequeño o diferente, ¿sale? Lo voy a escribir y ya al final lo explico para que sea rápido. Y listo, así quedó nuestro cuadro. Ahí está, ¿vale? Más o menos así. El tuyo debe quedar un poquito más derecho porque tienes líneas con las cuales guiarte. El proceso económico, que es el primer punto, se va a encargar de aquellas cuestiones donde el producto se está realizando. Producción, que es la creación del producto. Circulación,
es llevarlo a los diferentes lugares, distribución es colocarlo en el lugar ya en sí y el consumo es cuando las personas adquieren el producto. Los factores de la producción son tres. Actualmente, dada el avance que hemos tenido en este campo, se ha agregado por razones de actualización lo que es la tecnología. ¿Sale? La tierra, el trabajo. La tierra es lo que se utiliza para elaborar un producto. Anteriormente era así de manera literal la tierra, pero actualmente ya no se toma así. La tierra, por ejemplo, para crear Coca-Cola sería el agua que se utiliza, los productos químicos, etcétera. Todos aquellos productos o aquellos elementos para crear un nuevo producto. Eso sería la tierra actualmente. El trabajo, pues nada, es lo que realizan las personas para poder realizar ese producto o inclusive un servicio. El capital es el dinero que invierte la persona para iniciar con la producción y la tecnología, que son los diferentes elementos que ayudan a realizar de manera más rápida un producto. Los sectores de la producción son tres. Ya posteriormente estarán viendo esto de manera mucho más específica en algunas otras materias, pero como repaso general serían estos conceptos, ¿vale? Los sectores de la producción son tres. Primario, que son aquellos productos que se extraen directamente de la naturaleza, por ejemplo, la ganadería, la pesca, la agricultura, aquellos que dependen de la naturaleza para poder extraerse. El secundario es la transformación del producto extraído anteriormente. Por ejemplo, imagina que en el sector primario también es la minería. En una mina se obtiene lo que es oro. Entonces, esto sería el sector primario. El sector secundario sería la transformación de ese oro. ¿En qué lo vamos a transformar? Pues en una pulsera, por ejemplo. La transformamos en una pulsera o en unos pendientes, en unos aretes o una cadena, un reloj, etcétera. Y el tercero, que es prácticamente la venta de ese producto o inclusive los servicios. Sector primario, extraer algún elemento de la naturaleza, ganadería, pesca, cualquier cosa. Secundario, la transformación de eso que se extrajo. Y el terciario, vender ese producto o inclusive otorgar un servicio, ¿sale? Por ejemplo, el servicio de transporte o el servicio de telefonía. ¿Sale? Entonces, así es como queda esto relacionado a la economía. Como pequeña actividad vas a realizar otros dos ejemplos, así como este, donde marques los tres sectores de la producción: primario, secundario, terciario. Otros dos ejemplos para que en total sean tres. Si tienes alguna duda con algo, mándame mensaje, estamos checando y nos leemos por WhatsApp, ¿vale?